Bueno chicos, vamos a ir iniciando, les voy a presentar la pantalla. Bueno, primero, antes de arrancar a ver la presencia de Menem, yo esto se los había dicho cuando vimos el tema de Alfonsín, un poco hablar qué es lo que había pasado con el peronismo en la década del 80. Nosotros vimos que en las elecciones del año 83, cuando gana eh, cuando termina la dictadura, ¿qué es lo que va a pasar? Esto lo vimos, gana las elecciones Alfonsín, ¿no? Que era el líder de la Unión Cívica Radical. Que nosotros un poco habíamos explicado el porqué de la derrota del peronismo, que fue algo que pegó duro, porque era lo que yo les decía, que el peronismo era la primera vez que perdía una elección para presidente, entonces fue duro, digamos, la derrota. Y un poco habíamos dicho por qué el peronismo perdió esas elecciones. Bueno, como hay un poco, están viendo en pantalla, todo lo que fue la campaña a elecciones del año 83 fue muy irregular en el peronismo. Por ejemplo, los candidatos, el candidato a presidente del PJ que había sido Luder, le ganó en una interna a Cafiero, Antonio Cafiero, en una interna donde no fue una interna abierta, fue una interna por elección los candidatos se eligieron por elección indirecta y estuvo sospechada de fraude. Y además a Cafiero, Antonio Cafiero, que es el actual, era el abuelo, ya murió, del actual jefe de gabinete. Antonio Cafiero, cuando pierde la interna, le habían prometido que iba a ser candidato a gobernador, pero a último momento lo terminan engañando y ponen a otro candidato a gobernador que fue Herminio Iglesias. Entonces, todo lo que había sido esa campaña del peronismo, como les digo, fue muy irregular, como ahí ustedes ven en pantalla, los candidatos fueron elegidos de una manera muy irregular, y eso es un poco lo que explica la derrota del peronismo, porque ustedes imagínense, año 83, el país sale de una dictadura terrible. Vos por un lado tenías al Partido Radical de Alfonsín, donde estaba Alfonsín, era un tipo que tenía un perfil más republicano, citaba el preámbulo de la Constitución. La Unión Cívica Radical parecía un partido más armado, si vos veías el caos que había enfrente, que era el peronismo, y además teniendo presente lo que había sido el, el último gobierno, los últimos gobiernos peronistas del año 73 a 76, que que había sido un gobierno bastante caótico todo ese periodo. Un poco eso explica la victoria de Alfonsín, porque era como de alguna manera el caos, por así decirlo, contra algo un poco más ordenado. Entonces, por eso muchos electores, muchos votantes, decidieron elegir a el candidato de la Unión Cívica Radical. Bueno, una vez que la derrota se confirma, es decir, que pierde el peronismo, algunos líderes peronistas como Antonio Cafiero, que había sido perjudicado junto a Carlos Menem y otros más como Carlos Grosso, van a conformar la renovación peronista. ¿Qué era la renovación peronista? Bueno, era un grupo dentro del peronismo que lo que buscaba era hegemonizar el partido peronista, desplazando a los que se consideraba los padres de la derrota, como podía ser Italo Luder, Herminio Iglesias, esa vieja guardia peronista, por así decirlo, y obviamente dotar al partido justicialista de mayor institucionalidad, es decir, intentar hacer un partido peronista moderno, con reglas políticas más acorde a la democracia, ¿no? Que era un poco lo que les vengo diciendo. Si de alguna manera el partido que había resultado victorioso era la Unión Cívica Radical, que era un partido, si se quiere, más democrático republicano, con reglas más claras, lo que se intentaba de alguna manera, esta renovación peronista, estos renovadores, era convertir al peronismo en algo como eso, ¿no? Similar al radicalismo. Bueno, lo que sucede es que a medida que va avanzando la década del 80, se van a perfilar dos líderes dentro de esta renovación peronista, Cafiero y Menem. Eh, Menem ya venía siendo gobernador de La Rioja, había ganado las elecciones, y Cafiero en el año 87 había ganado la elección para gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Y muchos pensaban que Cafiero iba a salir victorioso de este duelo, ¿no? Porque había salido gobernador y además tanto Cafiero como Menem representaban dos estilos, es decir, como ustedes ahí ven en pantalla, Cafiero parecía presentaba un estilo, una estética más republicana, mientras que Menem presentaba un estilo más populista, es decir, Cafiero se mostraba, algunos dicen que Cafiero era una especie de Alfonsín peronista, que además Cafiero colaboró con el gobierno de Alfonsín, esto lo hablamos en cuando vimos todo lo que fue los derechos humanos en democracia, cuando fue los levantamientos cara pintadas, que yo les dije que si ustedes ven los videos de ese momento cuando Alfonsín estaba en el balcón o ven imágenes, van a ver que Cafiero estuvo al lado demostrando el apoyo del peronismo a la democracia naciente en ese momento, ¿no? Entonces Cafiero de alguna manera se mostraba como una especie, como les decía, de Alfonsín peronista, mientras que Menem desde lo estético cultivaba y desde lo dialéctico cultivaba un estilo más populista. O sea, ustedes si ven imágenes de Menem de esa época, usaba como el pelo más largo, las patillas crecidas, parecía casi un caudillo del interior, una especie de Facundo Quiroga del siglo XX, ¿no? Además, por las frases que tiraba o cómo se juntaba con la gente. Entonces, como les digo, era un duelo de estilos. Y en el año 88 se van a hacer, ustedes fíjense, en el año 89 iban a haber elecciones presidenciales, bueno, en el año 88 van a haber elecciones primarias del Partido Justicialista, que fueron las únicas elecciones que tuvo el PJ así primarias en su historia. Y sorpresivamente, o no tanto, el que terminó ganando fue Menem. Menem le gana a Cafiero. Bueno, ¿por qué le gana Menem a Cafiero? Ahí es un poco como que Cafiero terminó pagando los platos rotos de querer parecerse a Alfonsín. ¿Por qué? Porque parecerse a Alfonsín en el año 83 con ese estilo republicano y demás, cuando Alfonsín estaba en alza, de alguna manera, lo voy a hacer de una forma medio vulgar, garpaba. Ahora, ya en el año 88, que nosotros vimos en nuestro último encuentro, donde la economía del país estaba yendo al demonio, donde Alfonsín ya no sabía qué hacer, parecerse a Alfonsín en el año 88 ya dejaba de ser interesante. Entonces, se podría decir como que la gente quería un cambio, entonces no iba a votar a un Alfonsín peronista, por así decirlo. Entonces terminó eligiendo en esta interna a Menem, que incluso, ustedes fíjense, en el año 87 gana Cafiero las elecciones, como le dije, para gobernador, o esperen que me pasé, en el año 87 Cafiero es elegido gobernador en la provincia de Buenos Aires, y en esta interna Menem le gana en la provincia de Buenos Aires. Ustedes fíjense esto, ahí un poco se ve el papel de Eduardo Duhalde, que era intendente de Lomas de Zamora, logró movilizar ahí desde Loma de Zamora para toda la provincia el voto a Menem. Y bueno, y no es casualidad que después Menem lo lleva como vicepresidente a Eduardo Duhalde, ¿no? Así que Menem le termina ganando la interna a Cafiero y va a ser el candidato del peronismo para las elecciones del 89. Bueno, durante la campaña, la campaña para las elecciones del 89, la campaña presidencial, Menem seguía cultivando ese discurso populista, se manifestaba a favor del nacionalismo económico, se oponía al pago de la deuda externa. Esto lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro, pero ya algo habíamos hablado. Esto lo vimos en realidad cuando vimos a Alfonsín y la dictadura, que Argentina estaba totalmente endeudada. Uno de los problemas que tenía era la deuda externa, que había crecido exponencialmente durante la última dictadura militar. Utilizaba también durante su campaña lo que eran eslogan populistas y religiosos. Hay una frase que es genial, que se adapta mucho a los tiempos que vivimos hoy, que era, decía Menem, por los niños pobres que tienen hambre, por los niños ricos que tienen tristeza. Creo que se adapta muy bien a los tiempos de hoy, por varias figuras públicas. Y después, bueno, hacía estas concentraciones en barrios populares, donde se utilizaba lo que se conocía que era un camión, que era el Menem móvil,
donde hacía esas concentraciones, se bajaba para estar con la gente y demás. Es decir, era un tipo muy carismático en ese sentido Menem. Y llegada a las elecciones del 89, obviamente los dos partidos favoritos, ¿cuáles eran? El Partido Justicialista y el Partido Radical, se va a terminar, como ustedes ahí ven en pantalla, imponiendo el Partido Justicialista. La fórmula Carlos Menem, Eduardo Duhalde, le gana a la Unión Cívica Radical, que llevaba de candidato a Eduardo Angelós, que era gobernador de Córdoba. De nuevo, acá están los porcentajes de votos, pero recuerden que estas elecciones, como las del año 83, se utilizaba el método de... El sistema de elección era el de la constitución de la reforma del 57, eran elecciones indirectas, ¿no? Donde se elegían a los electores, que es el mismo, yo les dije, el mismo sistema que hay ahora que hay elecciones en Estados Unidos, que se sigue utilizando en Estados Unidos. Si ustedes buscan boletas presidenciales, van a decir que las boletas dice, bueno, Carlos Menem, Eduardo Duhalde, y abajo de las boletas están los electores. Elegían los electores, que eran los que elegían al presidente, ¿no? Bueno, por ahora, chicos, ¿se va entendiendo? ¿Me escuchan ahí? Ah, joya, joya, bueno. Bueno, gana, como decíamos, las elecciones Menem. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar una vez que gana las elecciones? En realidad siempre se ve la presidencia de Menem como de alguna manera que traiciona lo que se podría decir ciertos postulados del peronismo. Recién nosotros dijimos que si ustedes miraban el estilo de Menem y los eslogans que tenía, intentaba asemejarse a lo que era el peronismo histórico. Y después es cierto que, sobre todo desde lo simbólico, es como que se podría decir Menem va a traicionar eso. Que también es bastante ambiguo, porque en realidad cuando uno analiza la figura de Perón y sus tres presidencias, esos vaivenes los tuvo Perón, no solo desde lo político, sino desde lo económico. Por eso no es casualidad que que haya personas de diversos orígenes y de diversos sectores ideológicos que se identifican con el peronismo, porque fue bastante amplio en ese sentido el peronismo, y el mismo Perón, durante sus tres presidencias, fue bastante ambiguo en esos temas. Te podría decir entonces, bueno, que en realidad Menem no es que traicionó, porque depende como o sea, que Menem no traicionó tanto al peronismo, porque depende de cómo uno lo analice. Pero por eso les decía que al menos desde lo simbólico, de alguna manera lo que fue la presidencia de Menem, sí puso en tensión ciertos postulados peronistas tradicionales. Sobre todo en esta primera, o en realidad en las dos presidencias que él tuvo, pero sobre todo desde el primer momento se va a ver que Menem, tanto a nivel interno como a nivel externo, de política internacional, se va a acercar a actores que habían tenido fricciones con el peronismo histórico, ¿no? Por ejemplo, en las alianzas internas, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, Menem se va a acercar a este partido, que era la Unión de Centro Democrático, la UCD. Es un partido que en la década del 80 era muy fuerte, llegó a ser, por ejemplo, en las elecciones del año 89 llegó a quedar tercero digamos, en las elecciones. Era un partido más fuerte, ahora sigue existiendo, pero es un partido bastante marginal, que era la Unión de Centro Democrático. Era un partido de centro derecha de ideología liberal. Es decir, estaba dirigido por la familia por el ingeniero Alzogaray, que había sido, bueno, una figura política de cierto renombre, fue ministro de Economía de Frondizi. Y este partido aportó cuadros políticos al gobierno de Menem. Una de las funcionarias más conocidas del gobierno de Menem, que después terminó en cana por corrupta, fue María Julia Alzogaray. Pero de nuevo, si ustedes acá se fijan, históricamente, al menos el peronismo tuvo fricciones con los sectores liberales de la economía, y acá Menem no solo hace una alianza, sino que va a aceptar que gente proveniente de este partido se sume a su gobierno. Y también va a tener buenas migas, lo que fue el gobierno de Menem, con sectores de la gran burguesía que también habían sido
que habían tenido fricciones con el peronismo histórico. Yo ahí les pongo el cuadro o el símbolo de la sociedad rural. Bueno, la sociedad rural, sobre todo durante el primer peronismo, por todo lo que había sido el modelo de industrialización de Perón, tuvo fricciones, tuvo tensiones muy, muy fuertes, y acá va a pasar todo lo contrario. Va a tener muy buenas relaciones estos grandes grupos empresarios con el menemismo. Esto es a nivel interno, y a nivel externo, o sea, también se puede decir que Menem va a romper en ciertos postulados históricos del peronismo. Por ejemplo, lo que va a hacer Menem es tener una muy buena relación con lo que fueron los Estados Unidos de Norteamérica. De ahí que en su momento el canciller de Menem, que era Guido Di Tella, llegó a hablar de relaciones carnales con los Estados Unidos. Era una frase que se utilizaba. ¿Cómo se caracterizó esta relación de Argentina con los Estados Unidos? Bueno, apenas llega Menem al poder, lo que va a hacer Argentina es abandonar el movimiento, como acá dice, de países no alineados. ¿Qué fue brevemente este movimiento de países no alineados? No sé si ustedes lo habrán visto el año pasado. Bueno, cuando a partir de la década del 50 comienza la descolonización en el mundo, sobre todo básicamente del continente africano y de partes de Asia, estos países africanos y asiáticos que se habían descolonizado, junto con algunos otros países socialistas que estaban por fuera de la órbita de la Unión Soviética, como era Yugoslavia, van a fundar este movimiento de países no alineados que era lo que proponía, que en el contexto de la Guerra Fría, estos países que formaban parte de este movimiento no se alineaban ni con los Estados Unidos ni con la Unión Soviética, al menos desde lo formal. Es decir, como que buscaban un camino independiente. Y de alguna manera, esto es lo que había planteado Perón cuando Perón hablaba de la tercera posición. Un poco hablaba de eso, de no alinearse ni con los Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Cuando el peronismo regresa al poder en el año 73, una de las primeras cosas que va a hacer es insertar a Argentina en este movimiento de países no alineados. Bueno, y Argentina desde el 73 estuvo formando parte hasta que llega Menem y retira a la Argentina de ese movimiento, ¿no? Un poco ahí te da la pauta de que significaba que Argentina no es que no se alineaba con nadie, si bien ya la Guerra Fría había terminado, en el año 91 la Unión Soviética se termina de disolver, pero está dando la pauta de que ya Argentina no es que no se alineaba con nadie, sino que se estaba alineando con los Estados Unidos. Bueno, ¿qué otra cosa hizo Menem? Va a apoyar la intervención norteamericana en Panamá, cuando a principios de los 90 Estados Unidos invade el país de Panamá para sacar al dictador Noriega. La Argentina de Menem va a apoyar esa intervención, va a condenar junto con los Estados Unidos al gobierno socialista de Cuba. Esto que va a hacer acá, que Argentina va a enviar tropas a la guerra del Golfo. De nuevo, esto no sé, la guerra del Golfo básicamente fue cuando el dictador de Irak, Saddam Hussein, invade Kuwait, se lo quería anexionar al país. Entonces hubo una coalición internacional liderada por Estados Unidos, y Argentina fue el único país de América Latina que mandó tropas a esa coalición. Entonces, de nuevo, fíjense de alguna manera el posicionamiento que tenía Argentina con respecto a los Estados Unidos. Era un posicionamiento de apoyo total. ¿Y qué dio a cambio Estados Unidos? Que esto un poco lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, apoyó a Argentina en todo lo que era la renegociación de la deuda externa. Bien, esto con respecto a Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar con el Reino Unido? Se van a restablecer las relaciones después de la guerra de Malvinas. Esto ya lo vimos en el año 82. Nosotros tuvimos una guerra con el Reino Unido. Estuvieron rotas las relaciones entre los dos países, y con Menem se vuelven a establecer las relaciones. Era como una forma de querer insertar a la Argentina de nuevo en el mundo, ¿no? Es decir, alinearse con los Estados Unidos, volver a tener contacto con el Reino Unido. Y con respecto a América del Sur, junto a Brasil, Paraguay y Uruguay, en el año 91 lo que van a hacer es fundar el Mercosur, que es algo que actualmente existe. ¿Qué es el Mercosur? En líneas generales es una unión aduanera. ¿Qué significa una unión aduanera? Que los países miembros comercian libremente, sin pagar impuestos,
pero para comerciar con otros países que no pertenecen a esta unión, tienen un arancel común, ¿no? Es decir, ahí ya este libre comercio no funciona. Bueno, hasta ahora se va entendiendo esto, chicos. Joya. Bueno, ahora vamos a estos en el tema de las alianzas. Ahora vamos a pasar que algo vimos también cuando vimos lo de los derechos humanos en democracia, que tiene que ver cómo solucionó Menem la cuestión de los militares. Que la cuestión militar era cómo se llamaba en esa época al problema que seguía persistiendo con las Fuerzas Armadas. A ver, un poco para repasar y a ver si se acuerdan. Para intentar decirlo brevemente. A ver, ahí me está escribiendo alguien, esperen que no puedo ver el chat. Esperen un minuto que pongo dejar de compartir a ver si puedo ver. Hay un compañero que se quiere unir, ok, esperen que lo acepto. Sí, a ver si se pudo unir, esperen un minuto. Era Jeremías. A ver, si alguien le dice que... Porque recién apareció Jeremías que se quiso unir y no pude aceptarlo. Creo que se salió, díganle que se vuelva a meter. Lo esperamos un minuto. Pero a ver, para preguntarles un poco a ustedes qué es lo que se acuerdan. ¿Se acuerdan más o menos cómo fue la relación de Alfonsín con las Fuerzas Armadas y qué fue lo que pasó? ¿Hay alguno que quiera opinar? Bueno, que para repasar, ¿no? ¿Qué era lo que había pasado? Intentar decirlo de una manera sintética. Entre Alfonsín y las Fuerzas Armadas. Cómo, más o menos, cómo fue la relación entre Alfonsín y los militares y qué sucedió, digamos, qué le pasó a Alfonsín cuando intentó juzgar a los militares. Eso, intentar decirlo sintéticamente. A ver qué es lo que se acuerdan, que lo trabajamos. A ver si cómo fue eso. Sí, exacto. Eso fue una de las políticas que hizo Alfonsín, pero lo que decís está bien, ahí te estoy viendo Sofía, pero para que se acuerden todos, ¿por qué Alfonsín promueve esa ley de obediencia debida? Ya había promovido una ley anterior, si bien él intenta juzgar a los militares, con lo que fue el famoso juicio de las juntas, ¿no? Y los juicios que continuaron, él después lanza una ley que fue la de punto final, que era, ¿se acuerdan? Había un plazo de 60 días para presentar denuncias, pero ¿por qué Alfonsín tiene que establecer esa ley de obediencia debida? ¿Qué era lo que había pasado? No sé si se acuerdan. Porque Alfonsín en realidad lo tiene que hacer por una cuestión de fuerza mayor. ¿Se acuerda lo que habían pasado? A ver cómo era eso. Pero a ver qué. Lo de los cara pintadas, ¿y quiénes eran los cara pintada? Que puedo. Exacto, que eran militares, que yo le dije, a ver, que opine también alguno más que no sea solo Sofía. Los claro, no, está bien. No es que te estoy silenciando, pero para que pueden también participar todos. Los cara pintadas, ¿quién eran? Eran militares, que por qué se les decía cara pintadas. Vieron que cuando entran los militares a combate se pintan la cara, y esto siempre pasa, bueno. Los cara pintados obviamente presionaron, ¿verdad? Y de alguna manera lo obligaron a Alfonsín a promover esas leyes. ¿Por qué? Porque los cara pintadas querían que se terminaran los juicios, ¿no? Que se dejara de condenar a lo que eran los militares que según ellos habían salvado a la patria de la subversión marxista. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? ¿No? Bueno, los cara pintada exigían eso. Y por eso Alfonsín saca esta ley de obediencia debida para intentar calmarlos.
Pero también nosotros vimos en el trabajo que esta ley tampoco había beneficiado, o mejor dicho, tampoco había dejado contento a estos carapintadas que protagonizaron dos levantamientos más en el año 88. Bueno, esto de los cara pintada seguían estando durante la presidencia de Menem, ese peligro cara pintada. Entonces, ahora volviendo a la clase, a lo que era Menem, la pregunta es, bueno, ¿cómo Menem terminó con todo esto? Y ahora volvemos a la, eh, digamos, a la diapositiva. Como ahí ustedes ven, esperen, como ahí ustedes ven, me sale... No, esperen un cachito, no sé. Esperen un cachito, que te sale ese mensaje que te... Y volvemos a la diapositiva. Bien. Bueno, lo que le decía, los militares seguían siendo, como ahí dice la pantalla, un motivo de desestabilización. ¿Por qué? Porque continuaban de alguna manera los juicios, porque recuerden que la ley de obediencia de vida solo beneficiaba a los sectores intermedios, pero los sectores de alta jerarquía del ejército tenían que seguir respondiendo por sus crímenes, y estaba este peligro de los carapintada, que le habían hecho 3 levantamientos a Alfonsín. Entonces, bueno, ¿cómo Menem intentó solucionar esta cuestión militar? Con una serie de medidas. Primero, en el año 89, apenas asume en su primer año de gobierno, va a firmar, esto lo vimos, un primer indulto. ¿A quiénes beneficiaban estos indultos? Bueno, a muchos militares que no se habían beneficiado con la ley de punto final y obediencia de vida, y también se indultaron a guerrilleros, miembros de ERP y montoneros que habían sido juzgados, ¿no? Bueno, ese fue la primera serie de indultos. Así todo, en diciembre de 1990, el 3 de diciembre, hubo un cuarto levantamiento carapintada que fue el último. Y ahí Menem lo reprimió ferozmente. Fue en el último levantamiento, el único levantamiento carapintada, el último, donde hubo muertos. Y hubo enfrentamiento incluso en las calles. Murieron 13 personas, la mitad eran civiles. Porque ustedes imagínense que si hay tiros en las calles entre grupos militares, va a haber víctimas, digamos, civiles. Bueno, Menem va a reprimir ese levantamiento, o sea, de forma feroz y con justa razón, porque era un presidente democrático reprimiendo a militares que se habían levantado. Pero lo que va a hacer Menem después, el 28 de diciembre del 1990, ya un par de semanas después, va a volver a firmar otros indultos donde va a terminar dejando libre a los comandantes en jefe de las juntas militares que habían sido condenados, es decir, Videla, Macera, Agosti, todos esos que habían sido condenados en el juicio de las juntas quedan libres. Es decir, lo que termina de hacer Menem es, y que de alguna manera es lo que explica por qué pudo reprimir el levantamiento, fue nuevos indultos que dejaban libres a todo el mundo, ¿verdad? Que esto lo habíamos dicho, que por eso tanto las leyes de punto final, obediencia de vida y los indultos por los organismos de derechos humanos son conocidos como leyes de impunidad, porque terminaron de dejar a todo el mundo libre. Pero bueno, eso le sirvió a Menem de alguna manera para poner en caja a los carapintada, terminar de desestructurarlos y que no hubiera más levantamientos. ¿Qué otras cosas hizo Menem? Bueno, va a nombrar al general Martín Balsa, que fue un héroe de Malvinas, que justamente lo puso al frente del ejército para disciplinar esa fuerza, para terminar de aislar a los elementos carapintadas, que eran los que se rebelaban. Después esto, en parte con las políticas privatizadoras, le va a sacar poder a las Fuerzas Armadas, porque se van a privatizar muchas bases militares, se van a cerrar y se van a también cerrar empresas militares. Y algo que fue también muy paradigmático, en el año 94 se termina de eliminar el servicio militar obligatorio. Es decir, el servicio militar obligatorio existía desde principios del siglo XX, que obviamente todos los varones que tenían 18 años por medio de un sorteo tenían que hacerlo. Ya estaba un poco en discusión esto de para qué servía el servicio militar obligatorio, y en el año 94 lo que termina de alguna manera de poner fin a este servicio militar fue el asesinato en
en Neuquén, en una base militar de un conscripto llamado, apellidado, mejor dicho, Carrasco, ¿no? Parece que eh, los superiores lo quisieron castigar a este soldado, se zarparon y lo terminaron asesinando. Entonces eso terminó generando una indignación en la sociedad y fue lo que le dio a Menem como la legitimidad para terminar con el servicio militar obligatorio en el año 94. Bueno, con todo esto, con todas estas cosas que hizo Menem, algunas polémicas, sobre todo como fueron los indultos, lo que sí permitió es que eliminar el poder militar sobre la democracia argentina que venía existiendo desde el año 1930. Esto no fue menor, porque desde el último levantamiento cara pintada de 1990 hasta la actualidad, prácticamente los militares, no, prácticamente no, nunca más los militares volvieron a condicionar de alguna manera a ningún gobierno democrático. Se puede decir que en ese sentido sí Menem puso fin a lo que fue el partido militar, como se dice muchas veces, al partido militar. Es decir, puso en caja a los militares y nunca más ningún militar osó querer intervenir o de alguna manera condicionar a un gobierno democrático. Algo que venía pasando en Argentina desde el año 1930. ¿Esto se entendió, chicos? Sí, bueno, ya para terminar, porque ya estamos terminando, me gustaría, vamos a hablar brevemente de los dos atentados terroristas que tuvo Argentina durante la presidencia de Menem, que fueron el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA, ¿no? Que ahí ustedes ven, uno fue en el año 92, el de la Embajada de Israel, que generó 29 muertos, el atentado a la AMIA, que ahí ustedes ven que es una mutual israelita argentina, fue en el 94 y dejó 85 muertos. Este primer atentado, como esa fue a una embajada, se puede considerar que fue un atentado contra un objetivo extranjero, porque ustedes saben que las embajadas se consideran territorio extranjero, pero el de la AMIA es una asociación civil argentina, entonces desde lo judicial se ve como que fue un atentado contra nuestro país. Yo ahora no me voy a meter mucho porque ahora ya estamos terminando. Lo que les voy a mostrar en la anterior diapositiva es que al día de hoy no se sabe ni quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, como ahí dice, ni cómo se hizo el atentado. Es decir, está obviamente toda la investigación nunca existió ni no existe, ¿no? ¿Por qué se ha visto empantanada las investigaciones? Bueno, por encubrimiento de los diferentes gobiernos que hemos tenido en nuestro país, por las tensiones que esto generó en la política local, que llegan hasta la actualidad. Todo lo que fue el tema de Nisman, que fue hasta hace poco, tiene que ver con esto, con lo que fueron estos atentados. Entonces es un tema que sigue teniendo vigencia. Entonces, como dijimos, ¿por qué la investigación estuvo empantanada? Por el encubrimiento de los diferentes gobiernos, por las tensiones en la política local, por las tensiones en los servicios de inteligencia, que esto también, bueno, todo lo que es el fenómeno este de Estiuso, que era uno de el jefe de facto de la CIDE, y por que esto, al ser atentados terroristas probablemente generados por objetivos extranjeros, esto tiene un impacto internacional y todo lo que es lo internacional influye. A mí me gustaría, porque también digo, es un tema que no se desconoce muy poco, o mejor dicho, se conoce muy poco. Obviamente yo no soy la excepción, no se sabe ni quiénes fueron ni cómo fue. Me gustaría brevemente repasar las hipótesis que se dicen, que insisto, son hipótesis esto. No se puede afirmar nada. O sea, ¿por qué hubo estos dos atentados sangrientos en nuestro país? La primera, lo que se conocía en esa época, en los 90, era que el atentado vino desde Siria. ¿Por qué se decía que vino desde Siria, que los que fueron sirios? Bueno, se dice que Menem, cuando estaba haciendo su campaña, recibió financiación del país Siria, a cambio de que, si él ganara las elecciones, Argentina le iba a vender reactores nucleares a ese país.
como vimos hace un ratito, Argentina cuando gana Menem se alinea totalmente con los Estados Unidos, y obviamente que Siria es un país visto como Estados Unidos como un país terrorista. Estados Unidos le prohíbe a la Argentina venderle esos reactores nucleares. Entonces, de alguna manera, Siria respondió a la falta de promesa de Menem con estos dos atentados. De nuevo, eso era la hipótesis que había en la década del 90, que también un poco, yo por eso recién les decía en la anterior diapositiva de cómo todo lo que es la política internacional o la política local influía. En realidad también esta pista siria era algo que utilizaba la oposición para acusar a Menem, porque no sé si saben, Menem tiene orígenes sirios, ¿no? Tiene incluso familia en Siria, tenía contactos obviamente estrechos, entonces era como algo bastante fácil acudir o responsabilizar a ese país, a Siria, y emparentarlo con Menem. Pero bueno, eso básicamente fue la primera hipótesis que se decía, que Menem de alguna manera no cumplió con su parte del pacto, entonces de venganza le hicieron esos dos atentados. La segunda que de nuevo, que esto tiene que ver con la política internacional, que era lo que decía en la anterior diapositiva, como que hubo sujetos externos que intentaron sabotear el proceso de paz entre Israel y Palestina. De nuevo, muy brevemente, porque justamente como se verán, este es un tema que dispara muchos otros temas. En el año 93 se estaba firmando lo que se conoció como los tratados de Oslo entre Israel y Palestina. Justamente Israel reconocía la autoridad palestina como la autoridad que iba a gobernar o que tenía soberanía sobre Cisjordania y Gaza, y a cambio la autoridad nacional palestina reconocía al Estado de Israel, y de alguna manera extremistas de algunos de estos dos lados, tanto Israel como Palestina, hicieron esos atentados acá para sabotear esos procesos de paz. De hecho, justo ayer se cumplieron 25 años de la muerte, del asesinato de Yitzhak Rabin. ¿Quién fue esta persona? Bueno, fue el primer ministro israelí que firmó este pacto de los tratados de Oslo con Palestina y que fue asesinado por un israelí de ultraderecha. Algunos plantean eso y que incluso llegan a decir que fueron israelíes de ultraderecha que hicieron esos atentados acá. Hay que decir que los que dicen eso también son sectores capaz antisemitas que de alguna manera hablan casi de un autoatentado, como si Israel o sectores de la ultraderecha israelí hubieran hecho esos atentados para sabotear lo que era este proceso de paz. Después ya vamos terminando lo que fue la pista iraní, es decir, que estos atentados los hizo Irán, ¿no?, a través de la organización libanesa chiita Hezbollah, como que el Hezbollah vino y hizo los dos atentados. Que esta es la hipótesis que defiende Israel, defiende los Estados Unidos, y que de alguna manera el gobierno kirchnerista defendía hasta que Cristina decidió firmar en el año 2013 el famoso memorándum con Irán, que fue lo que después terminó generando la denuncia de Nisman, que buscaba encubrir a los supuestos atentados, ¿no? Bueno, que el atentado vino de Irán, se podría decir. Y por último, que a mí me parece esta la hipótesis más burda, que en realidad es una respuesta a lo que habíamos dicho en la anterior. Estos atentados fueron una respuesta a lo que habíamos dicho en la anterior diapositiva, que fue la participación argentina en la guerra del Golfo. ¿Por qué digo que es absurda? De nuevo, explicado muy brevemente, porque si no ya se nos hace muy largo. En el mundo musulmán hay como dos tendencias, una que es el Islam sunita y otra es el Islam chiita, ¿no?, que son como dos formas de concebir la religión islámica, pero lo que pasa muchas veces es que estas diferencias religiosas se han traducido a lo largo de la historia en diferencias políticas. ¿Por qué digo que es absurda? Porque Irak, que era el país que fue de alguna manera, que fue el país atacado por la coalición internacional en la que estaba Argentina, en Irak estaba gobernado por Saddam Hussein, que era un adepto a lo que era el Islam sunita, ¿no? Y que incluso en Irak Saddam Hussein reprimía a los chiitas. Entonces es bastante extraño que desde el sector del
del chiismo, que podría ser Siria, Irán o el Hezbollah, te hicieran un atentado por haber luchado contra un representante del Islam sunita, que incluso Siria, en esa coalición que liberó Kuwait y se enfrentó a Irak en la guerra del Golfo, participó. Por eso digo que es bastante raro eso, pero bueno, es una de las hipótesis que se da. Yo la pongo, para mí me parece absurda, que no tiene razón de ser. Pero bueno, con esto chicos terminamos. No sé si hay alguno que tenga alguna duda o se quiere decir algún comentario. No sé si hay alguno que quiera decir algo o no entendió algo, no sé. Bueno, si quedó más o menos todo en claro, con esto terminamos. La semana que viene vamos a tener un encuentro, vamos a intentar explicar el tema de la economía de Menem. Y bueno, y les doy el último TP. Así que si no hay ninguna duda, con esto terminamos. Bueno, nos estamos viendo entonces. Chao.